Bien, iniciamos la clase de hoy y esta vez nos corresponde la parte de rentas. Y en economía, ustedes que son estudiantes de la carrera de economía, yo creo que esta palabra es muy común, ¿verdad? En casi todas las clases de ustedes. La renta. Sabemos que la palabra renta se utiliza siempre que hay ingreso. La renta personal, la renta nacional, es decir, todo el ingreso periódico que puede tener una persona o un país o una empresa. Entonces a eso denominamos renta. Y existe una infinidad de métodos de rentas, dependiendo desde el punto de vista donde uno lo quiera ejecutar. Bien, aquí en su material nos menciona primeramente que la renta es muy amplia, ¿verdad? Así se puede hablar de rentas nacionales, personales, renta de la tierra, renta que genera el capital, que sería el interés, las rentas vitalicias asociadas a la vida de las personas que se obtienen a través de seguros sobre la vida. Puede ser la renta de jubilación, puede existir la renta de cualquier forma, siempre que influya un movimiento monetario. Vamos a ver más compañeros. Bien, entonces, la renta puede ser temporarias y también pueden ser rentas perpetuas. Las rentas temporarias, también denominadas rentas ciertas, son las rentas que tienen un tiempo definido, es decir, un tiempo finito. Tiene un inicio y un fin. Entonces, tiene un plazo determinado. Y las rentas perpetuas, sin embargo, su plazo es infinito. Mientras viva una persona, mientras exista una institución de beneficencia, mientras dure la vida del beneficiario de una renta. Entonces puede ser rentas temporarias y rentas perpetuas. Bien. Luego tenemos también que las operaciones que nos permiten hallar este tipo de renta son las imposiciones y las amortizaciones. Entonces, se puede valer uno de estas dos operaciones ya muy conocidas por ustedes, que son las imposiciones para cajas de ahorro y amortizaciones en caso de préstamos, deudas. ¿Sí? Bien. También cada tipo de rentas, tanto la temporaria como las perpetuas, se vuelven a clasificar en dos formas de operación, en rentas sincrónicas y las rentas asincrónicas. Las rentas son sincrónicas cuando el número de capitalización coincide con el periodo de pago. Entonces, la capitalización, el número de capitalización en un año debe coincidir con el número de pagos de las cuotas. Asimismo, las rentas sincrónicas es lo contrario, es lo opuesto. Es decir, vamos a tener una renta sincrónica cuando P, el periodo de pago, el número de pago en un año es igual al número de capitalización en un año. Entonces vamos a tener una renta sincrónica. Y cuando el número de pago es diferente al número de capitalización, vamos a estar teniendo una renta asincrónica. Nuevamente, cada tipo de renta, tanto la sincrónica como la asincrónica, vuelve a dividirse en rentas inmediatas, diferidas y rentas anticipadas. Las rentas inmediatas
La renta inmediata es cuando uno recibe un beneficio, recibe un préstamo, por ejemplo, y paga el primer periodo al fin del al culminar el primer periodo de pago. Entonces paga en tiempo, pero al culminar el primer periodo de pago. Renta diferida es cuando uno recibe el beneficio y le da un tiempo de gracia para empezar a pagar la primera cuota. Entonces se difiere el pago a 2, 3, 4, 5 años de plazo y posteriormente se comienza a pagar o a amortizar la deuda. Y la renta anticipada, sin embargo, es cuando, en el caso de la imposición, uno empieza a pagar desde el vamos las cuotas, después puede recibir el beneficio, recibe aquí, paga y recibe y continúa pagando las cuotas. Entonces anticipa una cierta cantidad de cuotas, luego recibe el beneficio y continúa pagando hasta cancelar lo acordado. Entonces puede anticipar el pago, luego recibe el beneficio y continúa pagando. Supongamos que ustedes decidan irse fin de año a un viaje, entonces ustedes hablan con una institución para empezar a ahorrar. Empiezan pagando, supongamos $50 cada mes, luego pagan 5 meses, pagan la quinta cuota, reciben el beneficio, se van de viaje, después regresan y siguen pagando hasta cancelar lo acordado. Entonces eso se puede también utilizar de esa manera. Entonces uno anticipa el pago por el camino, digamos, durante el trayecto del tiempo, uno recibe el beneficio y luego continúa abonando por ese beneficio. Bien, entonces en ese caso es una renta anticipada. Se anticipan los pagos, luego se recibe y se continúa pagando. Bien. ¿Qué más podemos decir aquí? Que tenemos acá una cantidad de símbolos, ¿verdad? Como vamos a tener dos tipos de rentas bien definidas, vamos a tener por un lado la renta, por un lado nos da la renta temporaria, y la renta perpetua. Estas son las dos grandes clasificaciones, la renta temporaria y la renta perpetua. Ahora bien, cada uno de ellos se vuelve a dividir. Temporal. Cada una de ellas se vuelve a dividir en dos tipos de renta, la sincrónica y la asincrónica. También la perpetua se vuelve a dividir en rentas sincrónicas y la asincrónica. Cada una de ellas se vuelve a dividir en tres grandes clasificaciones. La renta temporaria, la renta temporaria sincrónica puede ser inmediata, puede ser diferida y puede ser anticipada. Lo mismo, la renta temporaria asincrónica puede volver a dividirse en tres: la inmediata, diferida y anticipada. Lo mismo sucede con la renta perpetua asincrónica, puede volver a dividirse en tres: la inmediata, la diferida y anticipada. Y así también sucede con la renta temporaria asincrónica, se vuelve a dividir en inmediata, en diferida y anticipada. Entonces ahí nosotros tenemos 12 clases de rentas. Esa es la gran clasificación de rentas. Siempre que hablemos de operaciones sincrónicas, la cuota nosotros vamos a estar simbolizando por la letra C minúscula, cuando es sincrónica. Cuando es asincrónica, la cuota vamos a estar simbolizando por alfa. Eso entonces, cuando sucede que P es igual a Q, tenemos la sincrónica, y la asincrónica cuando P es diferente de Q.
Entonces, la C vamos a usar con operaciones sincrónicas y y alfa vamos a estar utilizando con operaciones asincrónicas. P va a ser el número de pagos de las cuotas en un año. Y Q es el número de capitalización en un año. Entonces, si esos valores coinciden, vamos a estar hablando de una operación sincrónica. Y si los mismos son diferentes, vamos a estar hablando de una operación asincrónica. Ahora bien, tenemos también M. ¿Qué viene a ser M? Es el tiempo diferido o el tiempo anticipado. Es obviamente expresado siempre en años. El tiempo diferido es cuando te dan el tiempo de gracia, te dan 3 años de gracia, a eso le vamos a simbolizar por la letra M. Tanto M como N viene a ser el tiempo. N viene a ser la duración de toda la operación y M es el tiempo que difiere, ¿verdad? Las cuotas, el pago de las cuotas, o el tiempo que se anticipa el pago de cuotas. Entonces, en ese caso, tenemos dos símbolos para expresar el tiempo. Uno es para el tiempo diferido anticipado y el otro para el tiempo de duración del pago. Los símbolos en las tasas siempre va a permanecer igual. Entonces, aquí aparecen dos expresiones que tenemos que manejar muy bien. La época inicial, ¿verdad? Aquí tenemos época inicial, voy a resaltar esto en rojo. Esta época inicial que tenemos aquí es el principio del periodo, dice, al fin del cual se efectiviza el primer término de la renta. Es decir, la cuota. Es donde se inicia el pago de las cuotas. Por eso se dice época inicial. ¿De qué? Del pago de las cuotas. Aquí vamos a llamar época de evaluación. La época de evaluación viene a ser la época en que se percibe el beneficio. Ahí se recibe el beneficio, el monto o digamos, puede ser también una donación, lo que sea. Entonces, es donde se efectiviza la operación. Nos dice acá, es el momento de recibir o entregar un capital. Entonces, es un momento de recibir o de entregar el capital, la evaluación. O el momento de establecer el valor actual de todos los términos de la red. La época de evaluación puede establecerse en cualquier momento durante la vigencia de la renta. Muy bien. También tenemos aquí una observación que nos dice que el tiempo diferido anticipado, que es simbolizado por la letra M, está dado por el intervalo de tiempo que distan en términos absolutos entre la época inicial y la época de evaluación. Entonces, es justamente la distancia en la barra de tiempo entre la época inicial y la época de evaluación. Entonces, esa diferencia de tiempo, de plazo, viene a ser el valor de M. Es decir, cuánto tiempo se anticipa o cuánto tiempo difiere la operación. Muy bien. Luego tenemos toda una clasificación de renta, ¿verdad? La fórmula. Y ahí comenzamos. Como decía yo, que las rentas son temporarias. Si coinciden las épocas de pago con la época de capitalización, se denomina sincrónica, es decir, cuando P es igual a Q, vamos a denominarle sincrónica. Y si no coincide, denominamos una operación asincrónica. Cuando Q es diferente de P o viceversa, P es diferente de Q, entonces vamos a tener una operación asincrónica en sus tres presentaciones: la inmediata, la diferida y la anticipada. Estos son entonces los tipos de rentas temporales. Primeramente tenemos la renta, la gran clasificación, que es la renta temporaria sincrónica. Y nuevamente cada uno se vuelve a dividir. Nosotros vamos a poner, primero vamos a distinguir
que es una renta, ¿verdad? Tenemos que distinguir dentro de la operación que estamos dentro de una renta. Es una renta. Luego tenemos que distinguir si es temporaria o si es perpetua. Entonces, si tiene plazo, vamos a denominar que es una renta temporaria. Si tiene un plazo, tiene N, tiene el valor de N, es decir, tiene un principio y fin, entonces va a ser una renta temporaria. Luego tenemos que distinguir si es sincrónica o asincrónica. Supongamos que sea sincrónica. Y luego, por último, distinguir si es inmediata o si es diferida o si es anticipada. En este caso, tenemos nosotros la renta temporaria sincrónica inmediata. Entonces aquí están los símbolos que vamos a usar. Renta temporaria sincrónica inmediata. Utilizamos las siglas de cada palabra. Entonces, la renta temporaria siempre va a aparecer la N dentro de la fórmula. Aparece N. En la perpetua no existe la N. Sin embargo, en la temporaria tenemos un plazo establecido. Bien, entonces cuando es renta temporaria sincrónica inmediata, vamos a utilizar esta fórmula o esta fórmula para utilizar, para hallar la cuota. Vamos a utilizar esta fórmula. Son despejadas nada más. Luego tenemos la renta temporaria sincrónica diferida. Acá tenemos diferida. Entonces aquí aparece, siempre que sea diferida o anticipada, aparece un símbolo que es la M. Esta M es el tiempo que difiere, es decir, el tiempo de gracia o tiempos libres que te dan para empezar a pagar luego, posteriormente, las cuotas. Entonces aparece. Entonces aquí es una operación que tiene el valor de M y también aparece dentro de la fórmula nuestro plazo diferido. ¿Verdad? En este caso vamos a tener un tiempo de gracia. Luego tenemos la anticipada, también obviamente va a estar apareciendo la M en la anticipada. ¿Por qué la N? La M porque te da un tiempo, se inicia pagando las cuotas, pero aquí la M va a ser negativa. Es decir, se adelantó el pago de las cuotas, posteriormente se recibe el préstamo y se continúa pagando. Entonces, por esa razón lleva el signo negativo porque se anticipan los pagos. Y aquí en el exponente de las fórmulas también la N va a ser negativa cuando es renta temporaria sincrónica anticipada. Entonces, cuando es anticipada, se utiliza la M negativa. Cuando es diferida, se utiliza M positiva. Y aquí tenemos las fórmulas de la renta temporaria sincrónica anticipada. Luego ya pasamos a la renta temporaria asincrónica, que vuelve a dividirse nuevamente en inmediata, diferida y anticipada. Entonces, aquí tenemos su fórmula de la renta temporaria sincrónica. Tenemos aquí su fórmula. Y aquí para hallar alfa. Recuerden que cuando es asincrónica, la cuota se representa por alfa. Entonces ahí alfa despejado en el caso que nos pida hallar la cuota. Luego tenemos la diferida, ¿verdad? Con la M positiva. En esta parte del programa no hay dificultades matemáticas, sino dificultades de cálculo. Verán ustedes que en nuestra fórmula aparecen exponentes fraccionarios y una diversidad de dificultades para el cálculo en las calculadoras. Entonces tenemos que tener mucha atención en el momento de practicar para obtener los resultados de los ejercicios. Después tenemos la renta temporaria asincrónica anticipada. Siempre la M es negativa. En la anticipada siempre el valor de la M es negativa. Entonces tener en cuenta que cuando es anticipada vamos a utilizar la M negativa.
Entonces, aquí, por una comodidad, ya alzó la M arriba, porque tenía que estar en el denominador, pero al llevarle al numerador cambia de signo en el exponente. Bien, luego viene la renta perpetua. ¿Cuándo vamos a tener una renta perpetua? Es cuando, supongamos, una persona deja una herencia, una buena herencia en una institución financiera y declara en un testamento que cuando fallezca, que los intereses deben pasar, por ejemplo, a una institución de beneficencia en forma periódica, puede ser anual, trimestral, mensual. Entonces decide a través de un testamento que los intereses percibidos por su fortuna pasarían a favor de una institución de beneficencia o a favor de una persona física también puede ser. Y mientras viva esa persona física, va a estar adquiriendo o recibiendo ese beneficio, pero una vez que fallezca esa persona, obviamente se extingue la operación financiera. Entonces, por eso es perpetua, porque mientras viva o mientras exista una institución o una persona, puede recibir beneficios. Por eso es la perpetuidad. Bien. Luego tenemos las rentas perpetuas, que también pueden ser sincrónicas y asincrónicas. La renta perpetua sincrónica también se vuelve a dividir en inmediata, diferida y anticipada. Así también la renta asincrónica, la renta perpetua asincrónica, puede ser inmediata, diferida y anticipada. ¿Qué tenemos de particular esta parte? Aquí. Bien, disculpen. Que en la perpetuidad no existe N. Esto no existe cuando es una renta perpetua. De ahí el símbolo infinito. Entonces, de por vida significa eso. Entonces, no existe, no se utiliza la N. ¿Por qué? Porque no hay plazo, porque es de por vida, ¿entienden? Entonces, por esa razón, es una renta perpetua. Si observan un poquito más abajo, en la renta perpetua sincrónica diferida, tampoco existe el tiempo, ni en la anticipada no existe el tiempo, pero sí existe la M, porque uno puede anticipar el recibimiento del beneficio o el pago del beneficio. Entonces, puede existir el valor de la M, pero no la N, porque N es el tiempo de duración de la operación. Entonces, no existe el tiempo en las rentas perpetuas. No aparece el símbolo de N en ninguna de las fórmulas de las operaciones de rentas perpetuas. Bien, entonces ustedes pueden observar eso en la parte de rentas perpetuas. Y aquí tenemos justamente la explicación a través de una barra. Creo que tenemos todavía un tiempito. Bueno, tenemos acá. En la renta temporaria, la inmediata, es cuando uno recibe el beneficio y comienza a la vez la época inicial de pago. Al fin del primer periodo se deposita la primera cuota en forma inmediata. Entonces, esta es una operación inmediata. Por eso acá está el símbolo de la I de inmediata. Hoy recibo el beneficio
y al fin del primer periodo de pago ya se paga y se continúa pagando hasta cancelar, hasta que termine la operación. Se va, puede ir un poco más. En la diferida, difiere, hoy recibe el beneficio, hoy se recibe el beneficio, te da un plazo, un tiempo de gracia, que puede ser 2 años, 3 años, 4 años, no hay problema. Luego comienza la época inicial de pago y al término de eso ya se deposita la primera cuota. Se recibe, te da un plazo de gracia, un tiempo de gracia y posteriormente se empieza a abonar por el beneficio o por el préstamo o por cualquier beneficio que uno pueda recibir. Esto puede ser un viaje, un paquete de viaje. Uno se va de viaje, se va 2 meses, después regresa de su viaje, te da 2 meses de gracia. Regresa 2 meses, ahí comienza tu época inicial. A los 1 mes de tu retorno empiezas a pagar por tu paquete de viaje. Bueno, la anticipada, sin embargo, uno comienza pagando una cuota, supongamos por un paquete de viaje, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Hoy mismo comienza su periodo de pago, a los 1 mes ya paga el primer pago y así sucesivamente va pagando hasta que recibe el beneficio. Se va de viaje y regresa y sigue pagando las cuotas de su paquete de viaje. ¿Entienden? Eso también puede suceder. Bien, un ratito. Bueno, estos son los 3 tipos, ¿verdad? La inmediata, la diferida y la anticipada. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahí, gente? No, profe. Bien, obviamente esto antes del ejercicio es muy teórico, es bastante extenso su parte teórica. Esto voy a estar compartiendo nuevamente con ustedes la clasificación para que podamos luego iniciar con la serie de ejercicios. Entonces, al leer un problema va a ir siendo, o sea, que se va a ir facilitando la comprensión en las próximas clases. Bien, y aquí ya viene nuestro primer ejercicio para nada más para tener en cuenta, leer un poquitito del primer ejercicio y hacer un análisis por el tiempo que nos resta de la reunión. Nos dice acá qué suma puede tomarse prestada para amortizar con 10 cuotas anuales. Ahí nosotros tenemos el valor de la N. Ahí nosotros tenemos que N viene a ser 10 cuotas anuales, es lo que nos dice, de 8 millones de dólares. Esa sería nuestra cuota. Entonces, 10 cuotas anuales de 8 millones a la tasa del 6% de interés anual. Ven ustedes que el tiempo está en años, la tasa está en años, 6%, pues ahí tenemos nosotros la tasa. Luego nos dice, si la primera cuota se pagará al fin del 4º año. Ahí ya comienza la operación que tenemos que tener en cuenta. Vamos a recibir el dinero, acá está nuestra época de evaluación, luego vamos a pagar al fin del 4º año. Ven ustedes aquí, se va a recibir el primer pago. Entonces la época inicial comienza 1 año antes, porque al fin del 4º año ya se deposita la primera cuota. Voy a borrar esto y le voy a explicar. Aquí tenemos, sabemos que para nosotros es el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y 4º año. Este es el principio del 4º año y fin del 4º año.
Entonces ahí ya se paga esto. Entonces la época de evaluación se inicia un año antes. Entonces en realidad nosotros tenemos que la M es igual a 3. Tenemos 3 años, porque en el cuarto ya se paga la cuota. Entonces en realidad tenemos 3 años de gracia. Porque en el cuarto ya se paga la primera cuota. Entonces una renta temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque tenemos un plazo de 10 años. ¿Es sincrónica o asincrónica? Las cuotas van a ser anuales. Y no nos habla de la capitalización. Aquí habla acá. Capitalización anual y 10 cuotas anuales. Entonces, P es igual a 1 y Q es igual a 1. Entonces, número de pago, la cuota es anual, la capitalización es anual. Entonces, hablamos de una renta temporaria, sincrónica, diferida. ¿Por qué diferida? Porque nos dan un tiempo de gracia para el pago de la primera cuota. No sé si entienden. Más o menos. Sí, Sí, profe. profe. Más o menos. Bien. Entonces nosotros tenemos que acudir a nuestro formulario, que es la renta temporaria sincrónica diferida. Traemos la fórmula, en este caso vamos a ver un poquito cuál es. Esto vamos a hacer repetir todo en clase, obviamente. Entonces la renta temporaria sincrónica diferida. Aquí está anticipada y aquí está la diferida. En este caso tenemos que utilizar la fórmula número 166. Tenemos 3 años de gracia y vamos a utilizar esta fórmula 166. En ella tenemos que estar cargando los datos que disponemos en nuestro ejercicio, en esta fórmula, y luego cargar eso en la calculadora. Entonces la fórmula 166. Muy bien. Entonces con esa fórmula nosotros vamos a resolver. Aquí aparece, esto vamos a resolver en clase posteriormente. Tenemos que hallar en la calculadora. Aquí solamente resume esto porque calculó con la tabla de matemáticas financieras, pero nosotros esto vamos a estar calculando en el curso a través de nuestra calculadora y sin uso de la tabla. Aquí se utilizan dos tipos de tabla. Bien. En el siguiente ejercicio, solamente a modo de analizar y aprovechar todo nuestro tiempo, nos dice calcular la cuota anual constante que se debe pagar durante 7 años por un préstamo de $600,000, pactada la tasa de interés anual del 5%. La tasa es anual. Entonces, las cuotas son anuales. Entonces, P vale 1, porque se va a pagar una cuota cada año durante 7 años. N es 7. Luego nos dice que la tasa de interés es 5% y que además se sabe que la primera cuota se pagará al principio del cuarto año. Bien, este es el primer año, principio del primer año, fin del primer año. Segundo año, este es el principio del segundo año, fin del segundo año. Tercer año, principio y fin. Cuarto año, principio del cuarto año, fin del cuarto año. ¿Y qué nos dice acá? Al principio del cuarto año. Y el principio del cuarto año es aquí. Aquí ya se paga la primera cuota. Entonces la época inicial de pago es un año antes, un periodo antes. Por esa razón, la M queda libre 2 años de gracia, nada más. Entonces, M es igual a 2, N es igual a 7.
Es una renta temporaria. ¿Por qué? Porque aparece el tiempo, el plazo, que es 7 años. Y es diferida porque tenemos un tiempo de gracia. Tenemos 2 años de gracia para empezar a abonar la primera cuota. Entonces, por esa razón tenemos una renta temporaria sincrónica diferida. Esto vamos a estar resolviendo en la próxima clase. En este caso vamos a utilizar la fórmula 173. Muy bien. Y el último nos Profe, habla. Sí, antes de que termine el tiempo, yo quería preguntarte algo. ¿Ves que el próximo martes virtual nos toca a nuestro grupo exponer, verdad? Y vos mandaste en el grupo nuestro tema, pero solamente una página. Vos nos había dicho que ibas a pasar tipo lo que tenías en tu libro. sí, pasé ya después. Me di cuenta que pasé mal y después corregí. No sé si envié bien. Voy a fijarme un poco ahora porque eso estaba viendo ayer y No, solamente profe. Mandaste solo funciones geométricas y el nuestro es mucho más largo. Bueno, ustedes son del primer grupo, ¿verdad? segundo. Ah, el segundo. Segundo. Ah, no. La próxima clase presencial, de hoy en 8 días, vamos a estar teniendo clase presencial y vamos a estar desarrollando rentas, ¿ok? Y ahí voy a aclarar todas las dudas sobre exposiciones, porque recién ahora la mayoría se están, digamos, familiarizando con su tema. Entonces, por esa razón, hice una postergación de la primera exposición. La primera exposición se va a hacer de hoy en 15 recién. Entonces, les voy a... Entonces, No va entonces a no nos exponer. toca a nosotros.